En la actualidad, el 42% de la Argentina es pobre. Esto significa que 19,4 millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza. Todavía es más grave lo que pasa en la niñez, porque el 57,7% de las pibas y pibes menores de 15 años son pobres, más de la mitad. Si vamos directamente a la indigencia, el tema es terrible, y en la actualidad la indigencia está afectando a 4,5 millones de personas en Argentina. Si uno quiere ver cuáles son los responsables, entender los motivos de lo que está pasando, ve muchas peleas entre todos los que han gobernado las últimas décadas. Por eso te pido que hagamos un repaso de lo que pasó en Argentina de la dictadura militar hasta la fecha, para que podamos ver juntos las causas de la pobreza y quiénes son los verdaderos responsables. Pasaron a ser pobres. La es el causante de la pobreza y el pobreza, ya que la pobreza extrema a todos los compatriotas. La miseria y la pobreza. Pobreza en Argentina. La pobreza en nuestro país. La pobreza tuvo un salto significativo en Argentina con la dictadura militar. Antes de 1976, la pobreza oscilaba entre 3, 4, 5%, no más. Cuando se fue la dictadura en el año 83 estaba en el 25%, pasó del 5 al 25%, un incremento extraordinario. ¿Qué ocurrió en el medio? Bueno, la dictadura eliminó los convenios colectivos de trabajo, la dictadura prohibió el derecho a huelga y produjo una enorme desvalorización del salario. Lo hizo con métodos dictatoriales. Sabemos muy bien que hubo 30.000 compañías y compañeros desaparecidos, miles y miles de encarcelados, una enorme represión. En el medio también los grandes empresarios aprovecharon esta situación. No solo rebajaron los salarios, también endeudaron al país, porque una parte significativa de la deuda privada le fue transferida al Estado, lo que se llamó la estatización de la deuda privada, deuda que después va a ser asumida por la democracia y va a ser pagada por los sucesivos gobiernos. Cuando se fue la dictadura y volvió los gobiernos constitucionales en 1983, Alfonsín prometió que con la democracia se iba a curar, se iba a terminar la pobreza, iba a mejorar sustancialmente la calidad de vida del pueblo argentino. Y eso no ocurrió. Los gobiernos democráticos que siguieron a la dictadura militar, lo primero que hicieron fue asumir la deuda tomada por la dictadura como propia. Y la legislación que incluso dictó la dictadura militar también fue asumida como propia. El gobierno de Alfonsín tomó una serie de medidas y después de un escarceo inicial por el tema de la deuda decidió pagarla plenamente y produjo por eso crisis sucesivas con los planes económicos que fue implementando. Terminó con una enorme hiperinflación gigantesca en el año 1989 que elevó la pobreza en Argentina en el 39%. Es decir, que Alfonsín había asumido con una pobreza del 25% en el año 83 y se fue en el año 89 con una pobreza de 39 puntos. Por lo tanto, agravando todas las condiciones de vida de la población trabajadora del país. La debacle del gobierno alfonsinista facilitó el ascenso de Menem en el año 89. En la campaña electoral había prometido dos cosas: salariazo y revolución productiva. Obviamente no hizo ninguna de esas cosas, a tal punto que luego inmortalizó una frase diciendo: si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Y era evidentemente así. Lo primero que hizo Menem cuando llegó al gobierno fue lanzar un fuerte plan de privatizaciones. Las empresas del Estado pasaban a manos privadas. Pero los privados no ponían un peso, solamente utilizaban títulos de deuda externa completamente desvalorizados y se quedaban con las empresas del Estado. Una enorme transferencia de riqueza del Estado a los grupos privados capitalistas. Estas empresas del Estado despidieron en masa y se creó una desocupación que llegó al 15%, creando una nueva masa de desocupados mayor a 2 millones de personas. En términos de salario, se produjo también una reducción del salario que fue incrementándose a través de la desocupación, a través de la precariedad laboral. El menemismo fue apoyado por todas las fuerzas políticas, en primer lugar dentro del peronismo. Néstor Kirchner, que en ese momento gobernaba Santa Cruz, era un ferviente menemista. Y la oposición también. En el año 94 admitieron reformar la Constitución para que Menem sea reelecto. Inicialmente el menemismo se benefició del ingreso de capitales especulativos y eso le permitió bajar un poco la pobreza, pero rápidamente cuando se agotó ese ciclo especulativo y se agravaron todas las condiciones sociales, la pobreza pegó varios saltos y terminó su mandato con el 38,8% de personas pobres. El hartazgo con Menem frente a la gran crisis social y la corrupción que existía en el país, llevó a que De la Rúa gane las elecciones en el año 99. Pero mantuvo toda la política económica del menemismo, la convertibilidad, las privatizaciones, el pago de la deuda, y eso llevó a que rápidamente el gobierno de la Rúa encuentre una situación de crisis. Rápidamente. La pobreza siguió escalando, llegando en el año 2000 al 45%.
Y cuando se acercó el 2001, el momento de la debacle de la convertibilidad, y que terminó con la caída del gobierno de la Rúa, el salto fue espectacular. Llegó el momento más crítico de la historia de Argentina, al 62%. La caída de la Rúa fue por una gran insurrección popular, la del 19 y 20 de diciembre del año 2001. Por un periodo corto estuvo Duhalde a cargo del gobierno nacional. Aunque pretendía quedarse en el poder, la lucha piquetera, muy fuerte en ese momento, llevó a una represión brutal, la del 26 de junio del año 2002, que lo obligó a convocar elecciones rápidamente. ¿Qué hizo Duhalde bajo su gobierno? Hizo una enorme devaluación de la moneda. Del 1-1 de la época de Menem y de la Rúa, lo llevó a 4-1. Es una devaluación que no tiene antecedentes en la historia argentina. Esa devaluación impactó en los salarios, porque medido en dólares, los salarios se pulverizaron y creció la pobreza significativamente. Por eso cuando asume Néstor Kirchner, en el año 2003, el trabajo sucio más importante había sido realizado por Duhalde, quien había apoyado a Néstor Kirchner para que llegue a la presidencia. El kirchnerismo se benefició de esta desvalorización del salario y a la vez de un cambio del ciclo económico internacional. Se incrementaron los precios de las materias primas, de todo lo que generalmente exporta Argentina y los países de América Latina. Y se reestructuró la deuda para postergar algunos plazos de pago. De ese modo, transitoriamente la pobreza sufrió una reducción. Si en su momento había llegado al 60%, el momento más terrible de la historia argentina, bajó al 25% bajo el gobierno de Néstor Kirchner. Estamos hablando, como ustedes pueden ver, de un piso muy alto, que fue el piso que dejó la dictadura militar. La cantidad gigantesca de dólares que ingresaron al país, como resultado de este aumento de los precios de las materias primas, no fue utilizado por el gobierno para industrializar a Argentina, mejorar su productividad y mejorar también las condiciones de vida del pueblo de una manera significativa y sustentable. Por eso cuando se agotó ese ciclo, rápidamente Argentina volvió a vivir un crecimiento de la pobreza de una manera significativa y esto se agravó bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que sucedió al gobierno de Néstor Kirchner. Con Cristina no solamente teníamos un piso de pobreza muy alto, sino que se agravó todo lo que tiene que ver con la precarización laboral. Un hecho muy importante para el Partido Obrero, pero también para los trabajadores de Argentina, lo vivimos el 20 de octubre del año 2010, cuando nuestro compañero Mariano Ferreira fue asesinado luchando justamente contra la tercerización laboral. Si eso conmovió al país, fue porque la precarización y la tercerización era un tema generalizado. Y los trabajadores tercerizados también se fueron convirtiendo en pobres, porque los salarios que recibían estaban muy por debajo de los trabajadores que estaban contratados con el convenio colectivo que estaba vigente en cada rama de la producción. El crecimiento de la pobreza bajo el kirchnerismo llevó a que el gobierno busque anular las estadísticas de pobreza. Intervino el INDEC con Guillermo Moreno y Axel Kicillof, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, y en ese momento ministro de Economía, dijo que medir la cifra de pobreza era estigmatizar a los pobres. En realidad, lo que estaban buscando era ocultar la gravedad de la situación social que vivía Argentina. Es importante hacer un balance sobre la década kirchnerista, porque ellos lo llaman la década ganada. Y cuando uno ve los números de frente, se da cuenta que en ningún momento, a pesar de este ciclo económico internacional favorable, la pobreza perforó el piso del 25% que dejó la dictadura militar en el año 83. Quien explotó demagógicamente esta crisis del kirchnerismo fue Mauricio Macri, que justamente su campaña electoral la hizo con el eslogan Pobreza Cero. La idea que él iba a revertir lo que no había podido hacer el kirchnerismo y el peronismo durante 10 años de gobierno. Pero sin embargo la experiencia de Macri terminó, como ya sabemos, con un agravamiento de todas las condiciones sociales. No solamente tuvo que recurrir al FMI para endeudar al país por 40.000 millones de dólares adicionales, sino que en materia de salario, en materia de jubilaciones, en materia de pobreza e indigencia, las condiciones que él recibió las agravó. Al final de su mandato, la inflación fue altísima, superior al 50% anual. Los salarios habían perdido una parte considerable de su capacidad adquisitiva y la pobreza había pegado varios saltos, llegando al 35% de la población argentina. Cuando hacemos este balance de la dictadura militar al gobierno de Mauricio Macri, podemos sacar una conclusión general. Ningún gobierno logró reducir la pobreza por abajo del 25%. Es decir, que en los mejores momentos de cada uno de los gobiernos que tuvimos, 1 de cada 4 argentinos fue pobre. Y cada vez que venía una crisis,
y en Argentina las crisis son recurrentes, sea por devaluaciones, sea por fuga de capitales, sea por default, esa pobreza pega muchos saltos y alcanza el 40, el 45% como estamos en la actualidad. Si te preguntas por qué pasa esto, la respuesta de fondo es la siguiente. Es porque todos defienden el régimen social capitalista. Y el capitalismo es un régimen que se fundamenta en la explotación del trabajo ajeno y en la acumulación de beneficios de una pequeña minoría de la población. Y esto se ve muy claramente en Argentina. Todos los gobiernos han ido agravando las desigualdades sociales. Mientras más pobreza tenemos, hay un sector que se beneficia considerablemente con eso, que acumula mayor cantidad de riqueza. Y esa riqueza, sin embargo, no puede ser puesta a producir, porque entonces tendríamos una sobreproducción. Y entonces, ¿qué hacen con esta riqueza? Se la fugan. En la actualidad, Argentina tiene, o mejor dicho, su clase capitalista tiene un PBI fuera del país. 400.000 millones de dólares han sido fugados de Argentina por la clase capitalista. Esto convierte paradójicamente a Argentina en un país acreedor, porque Argentina tiene más plata fuera de la que lo que nosotros debemos a nuestros acreedores. Es muy llamativo este hecho y habitualmente se lo quiere esconder. En este sistema capitalista, Argentina cumple un papel subordinado, la de un país que tiene como función vender materias primas en el mercado internacional. Ninguno de los que gobernaron del 83 a la fecha revirtieron esa condición primaria de Argentina. Al revés, en la medida que se fueron incrementando los precios de las materias primas, la soja, el trigo, el maíz u otros productos, la característica primarizada de la economía argentina se agravó. Y eso lo hemos visto con todos los gobiernos sin excepción, sean Alfonsín, Menem, Duhalde, el kirchnerismo o Macri. Modificar esa condición hubiese requerido una transformación social integral, por ejemplo nacionalizar la banca, el comercio exterior, utilizar los recursos del país para un desarrollo industrial de Argentina. Pero eso es incompatible con la anarquía capitalista y con la explotación del trabajo por un puñado de empresarios. Por lo tanto, ningún gobierno capitalista lo pudo llevar adelante. En la actualidad, el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner hacen más de lo mismo. Su política se basa en la venta de la soja, que nuevamente tiene un precio récord, en el extractivismo, por eso tenemos una ofensiva minera en todo el país, con emprendimientos que son muy contaminantes y que la población rechaza, y fundamentalmente con una fuerte precarización del trabajo y una reducción del gasto del Estado. Por eso están buscando, de una manera desesperada, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esta política ha derivado en un nuevo incremento de la pobreza. Lo veíamos al inicio, 42% de pobres, 10,5% de indigencia. Ahora, ¿qué dice el gobierno de Alberto Fernández? Esto es culpa de la pandemia. Pero cuidado, que si uno ve lo que ocurrió, el ajuste empezó antes que la pandemia. En diciembre del año 2019, el gobierno mandó un proyecto de ley, que fue votado por el Congreso, para eliminar la movilidad jubilatoria. Y en diciembre del 2019 no había ninguna pandemia. Es decir, que estaba inscripto en la política del gobierno un ataque a las condiciones de vida de los trabajadores. Después del impacto del año 2020 y del salto enorme que tuvo la pobreza, el gobierno dijo que en el año 2021 sí los salarios le iban a ganar a la inflación. ¿Está pasando eso? Sabemos que no. La inflación, de acuerdo a todas las previsiones, va a estar entre un 45 y un 55%. Y las paritarias se están cerrando entre un 28 y un 35%, salvo excepciones muy importantes. ¿Qué quiere decir esto? Que nuevamente los salarios van a perder con la inflación. Y está pasando lo mismo con los jubilados. Y esto nos lleva a una conclusión de fondo, que en la Argentina la pobreza no abarca exclusivamente a los sectores que se han llamado habitualmente marginados, que están fuera del mercado laboral. Abarca cada vez más a los propios trabajadores. El Consejo del Salario Mínimo, que se reunió hace solo semanas, resolvió que el salario mínimo de Argentina va a estar recién en febrero del año 2022 en 29.000 pesos, cuando ya en la actualidad la canasta de pobreza está en 60.000. Si tenemos un salario mínimo que no llega a la mitad de la canasta de pobreza, está claro que en Argentina los trabajadores también son pobres. Siempre es importante recordar que cuando hablamos de pobreza no hablamos de algo generalizado. Hablábamos que es una transferencia de beneficios de los trabajadores a un sector capitalista. Y esto ha pasado también bajo la pandemia. Quienes producen alimentos se han beneficiado con ganancias extraordinarias. Quienes consumen alimentos, los trabajadores no los pueden pagar porque son pobres. Esto es lo que está pasando. Por eso la salida no puede ser hacer más de lo mismo, como está haciendo el gobierno actual, sino es hacer una transformación social integral que afecte directamente al sistema capitalista. El planteo del Partido Obrero y del Frente de Izquierda es muy claro. En primer lugar, el salario mínimo tiene que ser igual al costo de la canasta familiar. Es un punto innegociable. Las jubilaciones deben ser el 82% del salario que tiene un trabajador
cuando estaba en actividad. El sistema impositivo no puede seguir castigando al consumo como pasa en la actualidad, porque hoy, cuando un trabajador desocupado va a comprar el supermercado, paga el 21% de IVA por un alimento. Y eso no puede ser. Hay que eliminar los impuestos al consumo y concentrar la carga impositiva en el capital. Si uno mira el crecimiento de la pobreza en Argentina, tiene como una línea paralela el crecimiento de la deuda externa en el país. Nosotros planteamos que esa deuda no se la puede pagar, porque es una deuda completamente usurera que ha beneficiado a un grupo de empresarios que se han transferido al Estado. Por eso planteamos una amplia investigación y la suspensión y el no pago completo de esta deuda. Y planteamos un tema central, que Argentina tiene que recuperar la soberanía, tanto sobre su sistema financiero como su relación con el mundo. Y eso se resuelve nacionalizando la banca y el comercio exterior. Esto requiere una transformación social porque no lo basa la clase capitalista. Solo en Argentina, un gobierno de los trabajadores va a poder terminar con el flagelo de la pobreza.